Educación maternal mirada de espejo. Bienvenida al automaternaje. Hola, soy Jessie y hoy quiero hablarte acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Y cómo podemos liberarnos de él? Se conoce como miedo al estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro o al sentimiento de desconfianza de que pueda ocurrir algo malo, como por ejemplo tener miedo de lo que pueda pasar. Normalmente, para que el miedo surja, es imprescindible la presencia de un estímulo que provoque la ansiedad e inseguridad en ti. Esto conlleva a reacciones físicas, como el enfrentamiento o la huida ante una situación. La idea de que algo o alguna cosa pueda amenazar tu seguridad o tu propia vida puede causar que tu cerebro se active involuntariamente. Una serie de compuestos químicos que provoquen reacciones que se caracterizan como miedo. En psicología, el miedo es un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que te permite mantenerte alerta, alejada, a la defensiva y asegurar tu supervivencia ante un evento de peligro. Incluso se puede afirmar que el miedo es necesario y hasta positivo, porque prepara tu organismo ante reacciones o situaciones que requieren una activación neuronal superior a la de otros eventos. El miedo es una emoción encargada de mantenerte con vida. Se trata de un poderoso instinto que te mantiene lejos de situaciones peligrosas. Para conocer el miedo y su origen y por qué se hace presente en nuestra vida, se debe tener la claridad de que el miedo es una emoción, la cual se ve transformada en el momento en el que la racionalizamos. Y entonces ahí se convierte en un sentimiento. Esto es importante porque una cosa es el miedo, la emoción, y otra cosa es el sentimiento de miedo, que dura a lo largo del tiempo. Las emociones se dan de forma rápida e inconsciente. Por el contrario, los sentimientos se dan cuando interviene la conciencia. Además, se necesita un tiempo para que un sentimiento se forme. Las emociones primarias, las básicas, es un tipo de emociones, las más elementales que tenemos los seres humanos, y se caracterizan por aparecer a modo de respuesta ante un estímulo externo. Y estas emociones son la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira. Estamos ante emociones que forman parte del ser humano, pero es importante matizar que hay dos clases de miedos: la emoción de miedo y el sentimiento de miedo. Los miedos innatos son los miedos necesarios para la supervivencia, el instinto de supervivencia que tenemos como cualquier mamífero. El miedo innato es necesario. Luego tenemos los miedos adquiridos, por experiencias vividas no sanadas, por creencias, por herencias generacionales. Un miedo implantado que te impide avanzar en la vida y te mantiene en un estado de vibración muy baja, que no te permite vivir y disfrutar, pero por el contrario, solo puedes sobrevivir. Este tipo de miedos se convierten en un sentimiento que es prolongado en el tiempo. Los bebés, en cambio, solo tienen miedo a dos cosas: a caerse y a los ruidos fuertes. Es una cuestión de supervivencia en su forma más instintiva, que lleva grabada desde que nace. Ambos estímulos, el estímulo de caerse y el estímulo del ruido, son los que producen el llamado reflejo de Moro, una reacción que se observa en bebés y que se puede perder al cuarto o quinto mes de edad. Cuando se asustan por un ruido muy fuerte o cuando sienten que se están cayendo,
Su cuerpo reacciona, abre los ojos como muy asustados y extiende los brazos hacia adelante, con las palmas de las manos hacia arriba y los pulgares flexionados, para después cerrarlos y traer el de brazos de vuelta hacia el pecho. Se cree que este reflejo tiene el objetivo de evitar las caídas. Es una emoción innata y natural para la supervivencia. Pero como bien dicen, del amor al odio hay solo un paso. Del amor al miedo y del miedo al amor hay solo un paso también. Quiero compartir la ley de la correspondencia. Es una ley universal, uno de los principios del Kybalión, y es la que nos permite comprender profundamente la razón de ser de todas las circunstancias. Es la ley que nos permite retomar la eficiencia y solucionar nuestros problemas. Quiero compartir que esperanza y desesperación, pesimismo y optimismo, pasión y dolor, triunfo y fracaso, ganancia y pérdida, miedo y amor, corresponden ciertamente a los dos extremos del mismo movimiento pendular. Todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece, va y viene, de acuerdo a esta ley maravillosa. Nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo, que todo evolucione e involucione. En un extremo del péndulo está la alegría y en el otro el dolor. En un extremo está el miedo y en el otro el amor. Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos oscilan de acuerdo a la ley del péndulo. Esto quiere decir que esta ley conspira hacia nosotras. La podemos usar en nuestro beneficio. Esto quiere decir que sentir miedo puede ser la ausencia de amor. Hablamos del sentimiento, no de la emoción. Recordamos que el sentimiento es una emoción prolongada en el tiempo. La emoción es energía en movimiento. Motion. Motion significa movimiento en inglés. Un pensamiento es una emoción en movimiento, energía que se mueve, y cuando esa energía perdura en el tiempo se convierte en un sentimiento. Sentir miedo. Por ejemplo, el miedo a la muerte es inversamente proporcional al amor por la vida. El miedo al abandono es inversamente proporcional a la ausencia de amor por uno mismo. Está en nuestras manos cambiar el movimiento pendular. Cuando sentimos miedo, activamos la hormona del cortisol, pero por el otro lado, en la otra parte del péndulo, tenemos la hormona de la oxitocina. Entonces, la hormona del miedo es inversamente proporcional a la hormona del amor. La oxitocina, conocida como la hormona del amor, es mucho más que un simple componente biológico. Además de ofrecer las interacciones sociales, lactancia, cuidado y parto, esta hormona, con funciones de neurotransmisor, cumple muchos más propósitos. Reduce la presión arterial, los niveles de cortisol, aumenta el umbral del dolor y reduce la ansiedad. Todos nosotros podemos aumentar la producción de oxitocina de un modo natural. La oxitocina es uno de los elementos químicos cerebrales más poderosos. Podemos modular nuestro comportamiento. La mejor medicina está dentro de ti. Es la medicina del amor. Y la oxitocina es una de esas sustancias que hacen más interesante el ámbito de estudio. Es una pequeña pieza
de la química corporal que nos permite explicar científicamente sensaciones tan intensas, inexplicables, como las que tienen que ver con el amor. Esto es lo que hace que muchas personas intenten comprender su funcionamiento para llegar a una idea sobre cuál es la naturaleza de lo que sienten cuando ven a una persona, cuando abrazan a alguien, cuando besan. ¿Por qué se le conoce como la hormona del amor? Porque está relacionado con el surgimiento de sentimientos positivos, como el orgasmo, el amor, la felicidad y el apego entre mamá y bebé. Una función crucial de la oxitocina se da a finales del embarazo, cuando el aumento de estos niveles estimula la contracción del útero y ayuda a la distensión del cuello del útero y la vagina, preparando el cuerpo para el parto. Pero vamos a empezar por lo básico. Ina, ¿cómo podemos potenciar ese antídoto del estrés, ese antídoto del miedo? El primero es el contacto físico. El contacto físico es esencial para la oxitocina. Cuando tenemos contacto físico, la oxitocina se desencadena un sistema de recompensas excepcional. Cada vez que establecemos ese contacto con alguien que significa algo para nosotros. Es siempre sabido que las relaciones sexuales, por ejemplo, aumentan los niveles de oxitocina. No obstante, también los abrazos, las caricias, los achuchones. Es muy gratificante para nuestro cerebro. Otro modo de activar la energía del amor son las palabras. Ya hablamos del poder de las palabras. Cuando alguien nos hace un cumplido, nos anima, nos consuela, nos sentimos bien, encontramos calma y bienestar. Las palabras de aliento nos hacen sentir queridos y valorados. El acto de que nosotros mismos, quienes podamos ayudar a los demás y les infundemos ánimo y apoyo, también convierte en nosotros mismos la producción de oxitocina. Cuando das amor, también creas amor. Las palabras son una poderosa arma para sentir amor y bien, y hacer sentir bien a los demás. Puedes transmitir bondad, compasión y amor con solo una palabra. Es un pilar fundamental. Otra vía para potenciar el amor y poder alejarnos de la sensación y el sentimiento de miedo y cambiar el péndulo es escuchar a los demás. Escuchar es una forma increíble de aumentar la oxitocina. Todo el mundo quiere sentirse reconocido. A todos nos gusta saber que somos comprendidos, aceptados, validados. Es otro componente esencial de nuestros vínculos. Escucha a personas que aumenten tu capacidad de amar. Recibe, escucha esas palabras de ánimo. Por ello nunca está de más recordar el gran poder de la escucha activa y de esa mirada que atiende, acoge y mira sin juzgar. No practiques la multitarea. Cuando alguien requiera tu atención, ofrécele a la persona que te está hablando tu total apertura. Este esfuerzo siempre vale la pena. Si tienes niños, párate y escucha. Estás aumentando su oxitocina. Estás aumentando su hormona del amor. La meditación es otra vía para segregar oxitocina. La meditación relaja tu cuerpo y tu mente, permitiéndote entrar en calma y equilibrio y dejando a un lado la hormona del estrés. Esta práctica que hunde sus raíces en la antigüedad se está arraigando cada vez más y la práctica psicológica reconoce ya sus beneficios. En la cultura occidental la palabra meditación viene del latín meditatio, que indicaba un tipo de ejercicio intelectual. La meditación es un valioso instrumento para apagar los miedos y liberar oxitocina. Así podrás cambiar la oscilación de tu péndulo.
Hay una ley, pero el poder está en cómo la usas. Otra práctica importantísima para levantar y estimular la oxitocina es el ejercicio. No solo vives para mantener tu cuerpo sano, con el ejercicio físico aumentas endorfinas y también la oxitocina. La sangre se oxigena y llega con mayor impulso y facilidad al cerebro. La cantidad de hormonas que se liberan en este proceso es muy positivo. Para hacer ejercicio y obtener todos los beneficios no hace falta ir al gimnasio ni salir a correr o montar en bici, pero sí es importante mover el cuerpo, estar en constante movimiento, salir a caminar. También conseguiremos la adecuada liberación de oxitocina solo con mantener tu cuerpo activo. Y llorar. Llorar es un acto saludable y necesario para la salud de nuestro organismo. El llanto actúa como un liberador de hormonas. Nuestras emociones se liberan, disminuyes el estrés y el cortisol y aumentan los niveles del amor, de la oxitocina. La acumulación de energía que produce el encarcelamiento de nuestros sentimientos hace que el estrés se instale en nuestra vida y que los problemas físicos empiecen a aparecer. El llanto precisamente es un acto de expresión y adecua gestión de toda tu energía. Piensa en cómo te has sentido después de esas veces en las que parecía que no podías parar de llorar. Tras esos instantes de desahogo siempre llega el alivio, la calma, la oxitocina. Las lágrimas desinfectan el dolor. Esta frase de Ramón Gómez de la Serna, qué bonita. Las lágrimas desinfectan el dolor. También podemos generar oxitocina siendo generosos, dando algo a otros. Nos sentimos bien cuando damos y cuando nos damos. Ser generosos y caritativos con nosotros mismos, así como ofrecer nuestro tiempo a los demás, hace florecer la gratitud y la conexión. Pero si todo eso también te lo autogestionas, si te agradeces, si te conectas, si te das, estás aumentando tu hormona del amor. Cuando hacemos un regalo, damos un detalle. Lo que desata la liberación de oxitocina es el hecho de pensar en la otra persona con cariño y con ganas de agradar. Y para concluir, tal y como hemos podido ver, para aumentar las dosis de oxitocina de manera natural no es tan complicado. Solo es ponerte en acción. Se trata de favorecer nuestro bienestar y de conectar con los demás de manera genuina. Por otro lado, en el otro lado del péndulo tenemos la hormona del cortisol. El cortisol se ha establecido como la hormona del estrés y la razón es que el cuerpo, ante circunstancias estresantes y de emergencia, produce y libera grandes cantidades de esta hormona, la cual sirve como detonante para responder a dicha situación rápidamente. En circunstancias normales, la energía que genera nuestro cuerpo va dirigida a ejecutar las diferentes tareas del metabolismo. Pero sin embargo, ante la aparición de un evento estresante, el cerebro genera una serie de señales que viajan hasta las glándulas adrenales, las cuales comienzan a liberar grandes cantidades de cortisol. Una vez liberado el cortisol, este se encarga de la descarga de glucosa en sangre. La glucosa genera una gran cantidad de energía en los músculos, los cuales pueden moverse más rápidamente y ofrecer una respuesta al estímulo mucho más inmediata. Esto es necesario, es una respuesta necesaria, innata, para que el cuerpo pueda generar esa huida o esa respuesta. No es nada perjudicial para la persona, en tanto no se mantenga en el tiempo. Cuando esto ocurre, comienza a aparecer sistemas causados por la desregularización hormonal, es decir, si este estado de estrés se alarga en el tiempo,
pues no es saludable, es muy perjudicial. Puede producir irritabilidad, cambios de humor, fatiga, cefaleas, palpitaciones, hipertensión, bajo apetito, afecciones gástricas, dolor, calambres. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando hay un exceso de cortisol o de estrés? Seguramente has escuchado referencias como el cortisol, que ya sabes es la hormona del estrés. Pero cuando los niveles de estrés están balanceados en nuestro organismo, nuestro sistema funciona en armonía. Pero cuando se mantiene elevado el sistema del estrés, se produce una alteración endocrina que se llama hipercortisolismo. Estos son efectos muy negativos en las funciones de las células y podría nombrar infinitamente todo lo que sucede. Un exceso de cortisol puede alterar todo tu cuerpo y cuando el estrés se convierte en crónico, los niveles de cortisol se mantienen muy altos, lo que equivale a decir que nuestro cuerpo está en un estado de lucha y pelea constante. Pero tenemos que tener en cuenta que somos nosotras las que debemos decidir y darle conciencia a nuestro estado. Observándonos podremos saber a través del silencio si realmente estamos en un estrés constante. Y es ahí donde tenemos que actuar y cuidarnos, activando nuestra hormona del amor. Como decíamos al principio, hay dos tipos de miedo, el miedo implantado y el miedo innato. El miedo implantado es un proceso sutil que sucede desde nuestra infancia. Poquito a poco, a través de nuestros sentidos, vamos recibiendo información que nos genera miedo inconscientemente, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, y vamos implantando el miedo como algo natural en nuestro estado de ser. La palabra miedo está muy presente en nuestros días. Oímos cómo las personas tienen miedo a muchísimas cosas, la televisión, la radio, las canciones, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos impacta en nuestra salud. La palabra miedo está presente en diferentes versículos de la Biblia que permite al creyente vencerlo por miedo a la lectura de la palabra. Repetidamente la Biblia nos indica que no debemos tener miedo a nadie ni a nada. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoria. Isaías 41:10. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 53.3. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Isaías 41:13. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién podría amedrentarme? Salmo 27:1. Con esto quiere decir, podemos interpretar que el miedo es la ausencia de Dios. Cuando sientes miedo, estás alejado de Dios. Es totalmente incompatible sentir miedo y sentir amor a la misma vez. Cuando sentimos miedo, nuestro nivel de vibración baja. El psiquiatra investigador David Hawkins, con el poder, fuerza, combina los avances de la física cuántica y las partículas del cuerpo humano vibran con energía. Y podemos saber ahora mismo que cuando tenemos un nivel de vibración bajo, nuestro sistema inmunológico se debilita. Es el punto de amor, alegría de vivir y la abundancia los que nos expanden nuestro máximo nivel de conciencia.
Todos los niveles que están por debajo de 200 a la larga destruyen la vida del individuo y la sociedad. Y los que están por encima de 200 construyen. Si estás en modo amor, estás en expansión. Si estás en modo miedo, estás en contracción. ¿Cómo se vive la emoción del miedo en cada chakra? Los chakras son los centros energéticos del cuerpo, a través fluye la energía de la vida. En el primer chakra, el chakra raíz, la emoción del miedo sentida desde este chakra será el miedo a sufrir daño físico o la muerte. En este chakra, la poderosa energía que tiene el miedo en situaciones extremas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El miedo surge ante la idea de ejecutar acción física que dañe la seguridad. Recordamos que este chakra es el más físico. Es el chakra raíz y está vinculado con nuestra existencia terrenal. ¿Cómo se sentiría si nos rige el segundo chakra? Puedes recordar que el segundo chakra es muy emocional. Tendremos miedo a ser desaprobados. Afectará nuestra capacidad de decisión. Y ahora sus responsabilidades de crecimiento, éxito y la relación con los demás. Tendremos miedo de no ser apreciados, a estar solos. Así que tendremos muy empañadas las posibilidades y deseos de superación. Cuando el miedo nos invade en el tercer chakra, tendremos, si nos rige este chakra y está en equilibrio, el miedo al rechazo total y la insatisfacción, siendo este el centro del ego. Todo aquello que nos acoarte las aspiraciones del ego nos traerá decepción. Las personas que son regidas por este chakra están siempre a la caza de cambios y novedades, sienten una insatisfacción básica que les hace víctimas de su propio ego. El miedo en el cuarto chakra se refleja como un temor a la pérdida. El miedo se refleja en la intensidad y en el apego a las personas y posesiones materiales. Habitualmente se suele tener miedo a perder dinero, la pareja, los honores, el prestigio, el poder. Cuando el miedo nos rige el quinto, se vive como miedo a los cambios. Este es un nivel donde el ser humano siente pánico al cambio. El cambio y las situaciones nuevas amenazan todo. El miedo en el sexto chakra se refleja con temor a responder con espontaneidad las preguntas, a tener duda constante. Este chakra, como ya sabéis, se destaca la intuición, el ver más allá de las narices. Esta facultad queda bloqueada y anulada por el miedo. No respondemos a nuestra intuición si este chakra está bloqueado. Y así perdemos oportunidades y posibilidades interesantísimas. Siempre debemos trabajar y estar atentos para escuchar nuestra voz interior y así poder seguir sus sugerencias. Esto no lo podemos hacer, no nos podemos escuchar si el miedo nos invade. En el último chakra tendremos a este nivel miedo al desorden y al caos, llevándonos de cabeza a la obsesión. Las emociones se viven de diferente manera dependiendo en qué chakra te está rigiendo. ¿Nunca te has preguntado por qué hay unas personas que tienen miedo a todo y hay otras que no tienen miedo a nada? ¿Cómo hemos ido implantando el miedo en nuestro sistema? Desde pequeñitos hemos recibido mucha información en nuestro cerebro que nos alimenta a través de nuestros 5 sentidos. El cómo nos nutrimos o hemos sido nutridos desencadenará todas nuestras creencias y nuestras formas de ver el mundo. Son los 5 sentidos los que percibe el organismo, el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato, cada uno de los cuales son las herramientas que utiliza el cerebro para construir una imagen clara del mundo. El cerebro se apoya en los 5 sentidos para reunir información y entender el mundo.
Pero no solo los alimentos es la única forma de nutrirnos. Las emociones negativas generan estrés en nuestro cuerpo. Los pensamientos pueden afectar a nuestra capacidad energética. Lo mismo sucede con el dormir, una actividad esencial para nuestro organismo vital que restablece nuestra energía vital de una forma. Los sonidos, la música que escuchamos, los colores que percibimos, los aromas que aspiramos, son variables que afectan a nuestra salud y mueven nuestro péndulo hacia el miedo o hacia el amor. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos impacta en nuestra salud, dijo Buda. Desde pequeñitos hemos ido recibiendo información a través de lo que vemos en la televisión, a través de lo que heredamos de nuestros papás, de nuestro entorno, de lo que escuchamos. Es tan importante nutrirnos con calidad, con amor, y que todo lo que percibamos sea para potenciar nuestra capacidad de amarnos. El alimento que tomamos tiene un código de vibración. Cada alimento puede contribuir al mantenimiento y mejora de nuestra salud y bienestar emocional. Es totalmente necesario que la energía y la frecuencia de ese alimento armonicen nuestra energía vital y nuestra frecuencia vibracional. Cuando la frecuencia vibratoria de un alimento armoniza con la de nuestras células, se establece una sinergia y una interacción positiva, la cual repercute positivamente en nuestros cuerpos. Cuando esta frecuencia, cuando este alimento está muerto, no armoniza con nuestras células, lo que se produce un desequilibrio en nuestro sistema energético, creando el ambiente ideal para que proliferen las enfermedades físicas o mentales. Muchos de los alimentos que tomamos, ya sea por la sobrecarga tóxica que tienen, restos de abonos químicos, hormonas, aditivos, ya sea por la propia naturaleza del alimento, tienen una vibración negativa que afecta negativamente a nuestra salud cuando la tomamos. ¿Qué ocurre cuando sintonizas la televisión y ves una película de miedo? Tu cuerpo se está nutriendo de ese miedo y lo estás sintiendo. Estás alimentándote a través del sentido de la vista tus células y la estás alimentando con miedo. Lo mismo sucede cuando introduces alimentos que no están vivos. Es importante desaprender y volver a aprender a alimentarnos y a nutrirnos desde el amor. Despierta.